vamos a hacer una representación aquí, son productos naturales de coco. Sí, así es, claro. Y tienen de algo, Colombia de coco. Sí. Sí. Juan Sí. Dionisio. Sí, Sí, pero de es coco. jalao de coco. Exacto. Sí, no, porque Que voy hay que a hablar- aclararle a la gente. No, y aparte de eso, Mírala ahí. me los trae el general García, el comisionado para la reforma policial. Que podemos hablar con alguien quiere venir al programa a para que conversar. aquí se puede hacer algo así divino. Sí. Entonces esta persona, yo le había facilitado Eso dijo mi mamá ayer, esos mientras se productos, comía una paleta. y de ahora esas. en el receso en su trabajo parece que se decidió. Bueno, aunque usted no lo crea, hace mucho tiempo queríamos tener aquí de nuevo a Juan Dionisio, el hombre que hizo historia, primero por ser diputado nacional y hacernos creer, porque ahora todo es fantasía, yo no sé quién habla la verdad, quién habla la mentira, de los de antes, ¿no? Hacernos creer que él podía hacer una diputación diferente, que no estaba atado a nada. En una ocasión yo le dije, pero tú estás muy gobiernista, ya a ti te bajan línea y casi me insulta. Y luego el hombre que descubrió el gazapo en la ley 124 que finalmente existe, Juan Dionisio. Esa ley existe. Bienvenido a Esperando el Gobierno. Primero, ¿cómo tú evalúas estos 4 años como diputado nacional? ¿Cómo tú valoras tu trabajo y cómo sientes que el pueblo piensa que lo hiciste? Bueno, primero, gracias. Esperando el Gobierno de la Z101, Carmen, Carolina. Fue una gran experiencia. Yo creo que lo hice bien porque con lo que me comprometí, lo cumplí. De hecho, están invitadas y por favor no dejen de ir el 16 de julio a las 4 de la tarde. Día del Carmen. El Día del Carmen, pero ese es el Día de la Trinitaria. Exacto. ¿Y por qué tú crees que Juan Pablo Duarte habla con los mayores? Ay, sí, Carmen, sí. Día del Carmen. Porque el 16 de julio del 1838, Juan Pablo Duarte nos enseñó a jurar. Nos enseñó a jurar y cumplió con ese juramento. Y además fue él primero que rindió cuenta. Claro. Entonces nosotros, el 16 de julio a las 4 de la tarde, en el Congreso Nacional, vamos a rendir cuentas. Así que están invitadas. No dejen. Gracias. Bueno, yo viví una gran experiencia en la Cámara de Diputados, viniendo del 8, como tú sabes. Hay que conocer los hilos del poder. Ese es el primer poder del Estado, pero entre comillas. Si los diputados y las diputadas ejercieran lo que dice la Constitución de este país, fuera totalmente diferente. Yo leí la Constitución 43 veces para aprendérmela, porque es la única herramienta de trabajo. La única herramienta de trabajo que tienen los diputados y las diputadas es la Constitución de la República. Pero los diputados no están en hacer cumplir la Constitución. ¿No se considera una traición que tú lo digas de tus colegas o es lo que nosotros sentimos desde afuera? No es una traición porque es que el poder congresual ha sido dominado por el Poder Ejecutivo. El concepto que en algún momento María Teresa dijo que el gobierno se tragó el Estado, ha sido así desde el nacimiento mismo de la República y del famoso artículo 210, que no me han podido, yo no sé si debemos de hacer un despojo para todavía quitarnos el artículo 210, que hoy lo tenemos en el artículo 128, con 3 conceptos. Es decir, en el único que, en la única parte de la Constitución que se habla de jefe, el jefe del gobierno, el jefe del Estado, Lo hablábamos, Carolina. y el jefe del poder y el gobierno. Y en esas 3 condiciones, el presidente tiene todos los poderes del mundo. Pero además es el único poder unipersonal que existe en la República Dominicana.
Todos los demás poderes son colegiados: el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, la Junta Central Electoral, el Congreso, los ayuntamientos, los distritos. Y entonces el único poder que es unipersonal es el que más poder tiene. Diputado, yo he dicho que no hay 3 poderes, hay uno. Un poder. Y es verdad que cada presidente quiere su Congreso, pero en esta gestión nos dimos cuenta que era un Congreso, independientemente de que pertenecieran a partidos distintos, absolutamente afín a los designios presidenciales. Cuando yo era de la comisión coordinadora del Congreso, y obviamente con mis sueños, el presidente correctamente convocaba al Congreso a discutir la agenda legislativa del Estado. Perfecto. Entonces yo le decía, si nosotros somos 13, ¿por qué tenemos que ir al Palacio? Y él no viene aquí. Yo dije que era sin disimulo. Abinader lo hace sin disimulo. Sí, él los invita al Palacio. Y entonces me decía el presidente, ¿no dices tú siempre con tu comunismo? Sí. Digo yo, no, pero es que el primer poder del Estado es aquí. De hecho, somos nosotros que revisamos el acta que lo elige a él para saber si está conforme con la Constitución. Si este Congreso dice esa acta que la Junta Electoral le pidió para su beneficio, porque usted ganó, es incorrecta, entonces usted no se juramenta. Porque por eso nosotros tenemos que revisar, buscar los datos, los electores, ver y que la Junta... En los papeles, claro. En los papeles. Entonces sigue la Constitución, porque cuando Balaguer dijo, que lo cogió de Lasalle, que la Constitución es un pedazo de papel, Lasalle dijo eso, Ferdinand Lasalle, es porque la Constitución se convierte en un pedazo de papel, Carmen, cuando no hay una ciudadanía, hay un pueblo que la haga cumplir. Entonces, de hecho, nosotros no tenemos en este momento esa ciudadanía y ese pueblo de hacer cumplir la Constitución y las leyes. Diputado, eso es tan cierto que durante la gestión de Joaquín Balaguer, yo decía que existía el artículo 8, pero nadie se atrevía a esgrimirlo y hacerlo cumplir, pero existía en esa Constitución. Los derechos de todos y son de todas. Exacto. El artículo 8. Pero eso estaba ahí, muerto. ¿Usted es partidario de un Congreso unicameral? Sí, yo estoy de acuerdo de que haya un Congreso unicameral. Ya la República Dominicana ha vivido Congreso unicameral. De hecho, desde el 1854 a 1872 tuvimos un Congreso de senadores. Y luego después tuvimos un Congreso de diputados nada más. Y a partir del 2007 que volvemos a un Congreso bicameral. Mira, son casi 30,000 millones de pesos en un cuatrenio que le cuesta el Congreso a la República Dominicana. Cuando usted me dijo 30,000 millones yo pensé, casi. Idealmente así, ahora que nos restringe la opinión y demás, que eso sería un titular espectacular de cualquier medio. Ese número, esa cifra que usted me dijo que costaba, nos cuesta el primer poder del Estado. Nos cuesta eso, y aparte de eso tampoco termina siendo el primer poder del Estado, como lo acaba de decir. Sí, realmente, pero ha sido también en términos históricos. Nosotros hemos, cuando el Congreso del 1802 le hizo una censura a Jiménez porque estaba dominado por los racistas, era precisamente para derrocarlo. Y solamente en casos así muy concretos el Congreso ha actuado. Pero yo me dediqué un poco a estudiar el Congreso para entenderlo. Y comprendí que realmente hasta que no se le quite poder al presidente de la República, de hecho, el presidente Abinader en su reforma a la Constitución debería de reducirse poder, quitarse poder, dar más poder, porque el problema de la democracia se resuelve con más democracia. ¿Para el tercer periodo? No, porque él no va a modificar la Constitución para ir a un tercer periodo. Ya él dijo que no, hay que creer en su palabra. Pero no es la Asamblea la que modifica la Constitución. Sí, pero los diputados y las diputadas son muy obedientes a él. De hecho, muy obedientes a él. De hecho, el martes probablemente se conozca una ley que viene del Poder Ejecutivo que es sumamente peligrosa.
posiblemente yo esté equivocado, Carmen. Pero el Poder Ejecutivo ha sometido una ley que ya aprobó el Senado y que probablemente la Cámara de Diputados la conozca mañana o el miércoles, no sé, la sesión, que se llama una comisión de emergencia militar. Un cuerpo exclusivamente militar con una ley bajo la dirección del Ministerio de Defensa. Vamos a ver, explícanos eso es nuevo, lo sabíamos, aquí hay una especialista en asuntos de defensa, vamos a ver. Bueno, yo quisiera que ella nos explicara por qué esta ley... Pero eso no habíamos escuchado ningún comentario al respecto. Para la mitigación, bueno, estaban haciendo demostraciones con tanques y todo eso, claro. Sí, pero esta ley es para los desastres naturales y la mitigación. Y habla así. Pero la mitigación, si tú sabes de recursos, la mitigación es una cosa totalmente diferente. Y poner a las Fuerzas Armadas... ¿Qué es lo que propone la ley? Bueno, vamos a decir que es una ley que propone que crea un cuerpo militar para darle respuesta a todo lo que tiene que ver con mitigación, con desastres naturales, con ayuda humanitaria. Tiene 13 funciones que le da a ese equipo, a ese cuerpo. Es un proyecto de ley para la creación de un cuerpo especializado. Así es. Para mitigación de desastres. Exacto. Ok, para que además de tener defensa civil, ahora tengamos defensa militar para desastres. Porque se supone que tenemos una defensa militar para la frontera y para los temas de defensa nacional. Eso es. Pero esta sería solo para el rol de mitigación de desastres. Pero le da 13 funciones y no depende del Poder Ejecutivo, depende del Ministerio de Defensa. Bueno, lo que pasa es que la ley establece que los cuerpos especializados, si son de defensa, dependen estructuralmente del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, tiene que depender. Si es un cuerpo especializado que están creando, a mí me gustaría ver el borrador de la ley. Si es un cuerpo especializado que están creando, debe estar bajo el Ministerio de Defensa. Porque lo establece. Dice, por favor, hacia atrás, porque lo que está diciendo Juan Dionisio es algo que amerita atención. Perfecto. Hacia atrás. Sí. Se va a conocer mañana una ley que se conozca mañana una ley para darle crear un cuerpo militar especializado para la mitigación y desastre, con 13 funciones que le otorga al Ministerio de Defensa. 13 funciones le otorga la ley, y además deroga toda aquella ley que sea menor o le sea contraria. Es decir, que esa ley perfectamente puede derogar la ley de la defensa civil. Usted sabe que tenemos una ley que establece Tenemos incluso una ley orgánica de gestión de riesgo. Y no solamente tenemos eso, sino que se van a derogar esas. También. Pero tenemos la Comisión Nacional de Emergencia, donde está las Fuerzas Armadas, también se va de paro. Es decir, que aunque no se quiera decir, entonces vamos a ver. Aquí dice. Ok. Atención, Carolina. Sí, Carolina. Ley que crea el Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencia y Desastre. Artículo 1. Es una ley absolutamente militar. Objeto. Esta ley tiene por objeto la creación de un Cuerpo Especializado de Mitigación, Emergencia y Desastre como una dependencia de las Fuerzas Armadas bajo el control del Ministerio de Defensa. Definición: a los fines y efectos de la presente ley deberá entenderse por y viene toda la doctrina. Y oigan lo que dice este artículo. Centro de mitigación. La definición que busqué de centro de mitigación es otra, porque los centros de la mitigación es las instituciones que tienen que adelantarse para prever cosas. Entonces, el Cuerpo Especializado de Mitigación, Emergencia y Desastre funcionará con una dirección general
y 10 centros de mitigación desplegados a nivel regional en las siguientes ubicaciones. Es decir, también modifica la ley de regiones únicas, que recuérdate que aprobamos una ley orgánica de 10 regiones. Esta la modifica también, esta ley, las regiones únicas. 1. El Centro de Mitigación Osama, Metropolitano Santo Domingo y Distrito Nacional. 2. El Centro de Mitigación Cibao Sur, Norte, Santiago de los Caballeros, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Puerto Plata y Espaillá. 3. Centro de Mitigación Cibao Noroeste, Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. 4. Centro de Mitigación Cibao. Y así divide el país en 10 regiones. Y dentro de sus atribuciones, esta ley que es militar, vamos a verlo. 1. Conducir operaciones de mitigación de emergencia y desastre a nivel nacional en apoyo a las instituciones competentes, así como cooperar en las operaciones de socorro y asistencia humanitaria a nivel internacional. Espérese, entonces eso sustituye al COE. No, porque dice en apoyo a las instituciones competentes, Sí, o sea que sí. no le da... No, lo que pasa es que tú estás creando una ley exclusivamente para ello. ¿Por qué ellos están integrados en la Comisión Nacional de Emergencia y ahí reciben apoyo? Sí. Y son los primeros que llegan cuando hay un desastre, porque el presidente lo llama. Y ellos están aquí, y lo que dice la Constitución es que en ningún caso los militares de la República Dominicana toman decisiones. Y aquí le está mandando una ley para que ellos tomen decisiones. Pero quien está emitiendo la ley es el Poder Ejecutivo, ¿la sometió? No, el Congreso Sí. ya la aprobó el Senado. Sí, por lo que estoy viendo acá en la página de la presidencia, dice: presidente Abinader somete proyecto de ley que crea el Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres. ¿Y quién rige ese cuerpo? ¿Quién va a regir? El Bueno, Ministerio de Defensa. si es así como un cuerpo especializado, tiene que ser una dependencia del Ministerio de Defensa, por Sí, supuesto. pero lo que estoy diciendo hasta ahora yo no le estoy viendo nada mal. Lo que estoy mal. diciendo es que le están cambiando la naturaleza a la misión que dice la Constitución. Porque yo estoy hablando de la misión que dice la Constitución que tienen las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la misión que tienen las Fuerzas Armadas? La misión que tienen las Fuerzas Armadas es defender la soberanía nacional y es una dependencia del presidente de la República y bajo ninguna condición pueden tomar decisiones. Pero yo no veo que ellos están tomando decisiones. Ahora, me encanta que el Congreso tenga esa visión porque así por fin vamos a salir de Ciutrán, por ejemplo, que es una cosa que no debería ser. Porque nuestros legisladores están viendo un presupuesto de hace más de 10 años asignándole recursos para que militares estén en la calle patrullando, desempeñando funciones de seguridad ciudadana que efectivamente no está en ninguna de sus atribuciones. Así es. De hecho, también tenemos algún militar sentado en la reunión de fuerza de tarea de los lunes que tampoco debería estar ahí porque no son sus atribuciones. Entonces, me encanta saber que el Congreso está tan atento a cuáles son las funciones que deben tener las Fuerzas Armadas. Ahora. Y defender las Fuerzas Armadas. Claro, tenemos que ahora, yo no he visto el proyecto de ley, pero la mitigación de desastres sí es una atribución de las Fuerzas Armadas. De hecho, en el 25, el Ejército de la República Dominicana tiene una unidad especializada para los rescates. Todo eso. Y después de todo, quienes terminan rescatando aquí siempre son los militares. O sea que si hay un cuerpo que se vaya a crear con dotación, con entrenamiento, pues por lo menos por lo que he visto hasta ahora, lo que he escuchado, no me parece mal. No le gusta que tengan poder de decisión los militares. Oye el financiamiento, porque es que es una ley exclusivamente para ello. Es una ley militar. Financiamiento, los recursos económicos para la implementación administrativa y operacional del Cuerpo Especializado de Mitigación de Emergencia y Desastre, CEMET, serán aportados por el Estado Dominicano a través de los fondos destinados por la Ley General de Presupuesto del Estado. Y llegan, oye lo bonito. El Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastre, préstamos y donaciones nacionales e internacionales. Es decir, que de la Comisión Nacional de Emergencia y de la Comisión de Desastre también le van a quitar fondos, que de hecho no tiene para esta ley. ¿En qué se diferenciaría ese cuerpo especializado en las atribuciones que tiene
para su área específica, que en este caso es desastre, a, por ejemplo, el cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria, el cuerpo especializado del metro, el cuerpo especializado de control de combustible, que ahora le metieron cigarrillos, todo lo que tenga que ver, o sea, control de combustible y mercancía ilícita, y ustedes lo aprobaron. Sí, sí, claro. Entonces, ¿en qué se diferenciaría este cuerpo especializado de los otros Porque 13 no que tenemos? existe una ley que pueda controlar eso, y ya tenemos una ley que la Claro que sí, los otros están creados por ley, la mayoría, los que no por decreto, y fueron recogidos en la 2013. Nosotros tenemos una ley, la 142-07, que tiene que ver con todos los desastres. Yo estoy de acuerdo. Y tenemos la Comisión Nacional de Emergencia, ¿por qué crear una nueva? Sí. En la Comisión Nacional de Emergencia está las Fuerzas Armadas. Pero esto no deroga, esto no deroga. Claro, no lo deroga. No, mira, vamos a leer, porque mi papá decía, donde hay peso no se discute por libra, ¿me entiendes? Artículo 13, derogación. La presente ley deroga toda ley o disposición de igual o menor jerarquía que le sea contraria. Y de hecho, un concepto que yo no había visto en otra ley, de igual o menor jerarquía, queda derogada. Ahí estamos tranquilos porque la ley de gestión de riesgo es una ley orgánica. Sí. Tiene una jerarquía mayor, tiene una jerarquía mayor, y esta ley nunca va a ser orgánica, esa ley para crear un cuerpo especializado, que aquí se han creado hasta con decreto. O sea, eso... ¿Sabe que nosotros teníamos hoy al juez de la ejecución de la pena? Y él decía, no es que la ley, cuando se modificó el Código Procesal Penal en el 2015, le quitó funciones constitucionales de los derechos que tienen los jueces para decidir. Digo yo, ¿y cómo una ley puede quitarle poder modificar la Constitución? Esto, en la visión de Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, es innecesario. No, de que sea innecesario, cuando viene a ver, yo estoy de acuerdo con usted, la mitad de los cuerpos cuando viene a ver son innecesarios. ¿Cómo puede funcionar un legislador sin el grupo de apoyo público, político, partidario y de poder que tienen los otros, como no tuvo usted? Porque también te puedes transformar, te puedes pervertir y decir, bueno, yo no tengo a nadie, claro, yo soy diputado nacional, déjame seguir la corriente. No, nosotros hicimos lo que pudimos, porque es verdad. Para poner un caso, nosotros presentamos un proyecto de ley que nunca lo conoció la Comisión de Justicia, para la creación de un tribunal especializado para conocer crímenes y delitos de corrupción. Un tribunal especializado nada más, que empezaba en la Corte como primer grado, para conocer los delitos de corrupción, porque los tribunales, fíjate, no hemos podido tener una condena en 4 años en caso de corrupción, y probablemente no tengamos ninguna. Pero muchas delaciones premiadas. Y no se conoció. Pero además, lo más importante, nosotros presentamos un proyecto para la administración de bienes incautados y decomisados y abandonados, que tenemos 54,000. Utilizando el concepto de la reutilización social. Es decir, los bienes que se incautaron en Elías Piña, que se puedan utilizar en Elías Piña para desarrollar a Elías Piña y para que en Elías Piña se diga el narcotráfico, el crimen organizado, aquí lo derrotamos y tenemos esta escuela, tenemos este puente, fruto de eso. Parece bien. ¿Y qué pasó? En la primera lectura me dejaron el concepto, me quitaron todo, porque sacaron el ayuntamiento, todo, se formó el cambio. En la primera lectura me dejaron el concepto de reutilización social. En la segunda lectura no quedó una coma del proyecto que yo presenté. Ese es el Congreso. Hay una historia que siempre que se haga, sí, tú vas a ser el protagonista, y es la historia de la ley 124, pero esa la vas a hacer después de la pausa. ¿Cómo fue aquello que usted percibió un artículo que ninguno de los ¿cuántos diputados? De los 126. Y se atrevió a decirlo. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, cuando yo vi la ley, el presidente dice que yo... Se refiere a la ley 124 que crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Como yo estoy sentado en la primera fila... Eso no puede ser. Yo le pregunto, dame el informe de esa ley, cuando se está discutiendo en primera lectura, y lo veo rápidamente la agudeza de los abogados penalistas.
Y digo, Oye, yo, claro, él mismo, usted sabe. Pero digo yo, esto viola derecho, y cojo con de Ramón Bueno y Julito Fulcar. Digo yo, miren, eso viola derecho, ahí ese artículo viola derecho, eso viola la Constitución. Y entonces los tres subimos donde el presidente Alfredo Pacheco. Porque ellos no se asombraron, ellos... ellos conmigo. Y fueron solidarios con... Sí, conmigo. Mira, ahí está el comunista diciendo que es un programa. Así mismo me dicen, porque es una forma de desacreditarme. Y entonces acordamos de que aprobemos la ley en primera lectura y que yo redacte el artículo. Y yo, perfecto, aprobamos la ley en primera lectura. Sabiendo que el artículo no está bien. Que no está bien. Y yo me voy para mi casa ese día, salimos como a las 4 de la tarde y me pongo y redacto el artículo. Y se lo mando a la secretaria legislativa y lo mando a la comisión. Al otro día se iba a reunir la comisión, yo no podía ir. Pero espérese, el contexto, ¿qué decía el artículo? No, el artículo 8 básicamente era que decía que todos los ciudadanos, instituciones jurídicas y civiles, jurídicas, estaban en la obligación de entregar información a la DNI a requerimiento de ella. ¿Me entiendes? Entonces yo le dije, no, pero que eso eso viola derecho, porque tú no puedes obligar a una institución privada o a una persona a entregarte información sin la autorización de un juez. Ni a la Procuraduría General. ¿Me entiendes? Porque si es una institución pública, sí está obligada, pero no privada. Entonces yo le dije, no. Y entonces la redacción que hicimos, que solo se puede entregar esa autorización si hay un proceso abierto contra esa persona y con la autorización de un juez. Eso fue lo que yo redacté. ¿Me entiendes? Pero no podía decir que ven tú, entrégame informaciones. No. Si hay un proceso contra ti, pero un proceso penal. O sea, un proceso, una investigación judicial, un proceso judicial. A ti sobre porque tú sabes de que fulano de tal va a atentar contra alguien. Entonces, tienen esa información de que tú tienes información, entonces te dicen, mira, nosotros sabemos que usted tiene esa información. Pero que haya un proceso judicial ya abierto. Si conocen de eso, te solicitan la información. Si tú no la te niegas, dala, entonces que vayan donde un juez. ¿Así fue que quedó? No, ¿O era lo que usted proponía? Así lo planteamos nosotros. No quedó así, quedó como quedó. Porque yo no voté, porque cuando vi la redacción que yo hice, dije, no, pero esto no fue lo que yo redacté. No, pero lo que usted planteaba entonces está bien. O sea, correcto. Si tienen información claro, en sus investigaciones de inteligencia de que usted tiene conocimiento de algo que pudiese atentar contra la seguridad nacional. Sí, entonces, claro, que si la organización te lo requiere y tú te niegas, requiere la orden de un juez para obligarte a darlo. Pero así está perfecto. Eso debió de ser así, pero no estaba así. Entonces, al final, ¿cómo salió? No, como lo que ustedes conocen, que está vigente la ley en la que se obliga a los ciudadanos a entregar las informaciones. ¿No parece una especie de absurdo, no voy a decir burla, que exista una ley como esa vigente y que se haya hecho creer que se está discutiendo después de promulgada y que nosotros estemos tranquilos todos? Porque fíjate que esa ley se aprobó el 29 de diciembre. La legislatura cierra el 12 de enero. La aprobó la Cámara de Diputados el 29 de diciembre. Y el Senado la aprobó el 11 de enero. Y el presidente la promulgó el 15. Fíjense los lazos. Y después quiso que se discutiera. Y después hizo que se discutiera. Y está vigente. Y está vigente. No, porque la ley está vigente. Obviamente que el presidente dijo que no iba a actuar sobre Estoy jugando con la institución. Esa ley está ahí, pero no me la aplique. Exactamente. Como la ley del medio ambiente. Y el director de la DNI, que es una persona que tú lo conoces, no la van a aplicar, según ellos. Pero, ¿cómo que no la van a aplicar? No, porque es que la ley está vigente. Está vigente. Pero ¿y qué le hace pensar a usted que no se ha aplicado la ley? ¿Qué le hace pensar? No he encontrado a nadie que me ha dicho que le han aplicado la ley. Pero porque es solamente ese punto, porque y todo lo demás de la ley. Porque hay otros elementos de la ley que son interesantes, porque es verdad que hay que modificar y hay que modernizar todo el sistema de inteligencia, y la ley procura eso. Pero hay aspectos de la ley que no deben de ser, que deben de ser modificados. Por ejemplo, el secreto, la ley dice
que solo el presidente de la República conoce de los recursos que administra la DNI. Vamos a decir que eso está bien, ¿no? Pero que a discreción del presidente es que eso se dice y no pone plazo para clasificar esos informes financieros. Tienen que poner, vamos a decir, porque si se necesita que hay que protegerte a ti por un asunto de seguridad, no hay que decirle públicamente que estamos gastando dinero porque hay que protegerte, hay que ponerte seguridad, hay que alquilarte una casa, hay que darte comida, y eso perfecto. Todo eso, pero debe de haber un momento en que dentro de 10 años... En 50 años, en 30 años. Pero debe de decirlo, no lo dice. O sea, eso es lo que usted propone. Sí, claro que debe decirse porque es dinero público. Ok. Eso es dinero público. Entonces el dinero público tiene que manejarse con transparencia y la ciudadanía en algún momento tiene que saber por qué. Y si en 10 años ese dinero se utilizó para otra cosa, en 10 años yo sé, entonces yo puedo demandarte. ¿Usted quiere decir que entonces, independientemente de que usted percibiera ese error, todos se levantaron la mano? Pero nosotros lo advertimos, es decir, que había órdenes también. Pero yo no entiendo por qué se fue 26-1 que quedó la votación, 126-1 que quedó la votación. Y yo entiendo, porque nosotros lo dijimos públicamente, que violaba derechos y que había contrario a la Constitución. Entonces, pero... todo el mundo estuvo de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Ustedes iban a preparar un proyecto de modificación? Sí, de hecho se presentó, hay varios proyectos de modificación a la ley y hay un proyecto del PLD solicitando la derogación de la ley, aunque ellos votaron, pero ellos presentaron también un proyecto que deroga la ley. Todos votaron por cansancio, porque era Navidad. Bueno, era 29 de diciembre. Imagínese, ya ese puerquito estaba en puya. Y en la tarde. Imagínese, claro. Bueno, es posible que eso haya influido. Que vámonos, sí, ya, porque además era tarde. Era 29 de diciembre. Sí. ¿Me entiendes? Mire, los diputados trabajaban mucho. En los minutos que nos quedan, ¿qué piensa del método de Juan y cómo se llega a la diputación como diputado nacional? Mira, más que el método de Juan, tú que estuviste en la Junta, nosotros siempre hemos reclamado de la forma de la boleta. Es que nosotros votamos con boleta bloqueada y cerrada. Nosotros hasta que no se abra la boleta y la boleta sea abierta y desbloqueada, entonces vamos a tener el problema. ¿Y qué es una boleta abierta y desbloqueada? Una boleta abierta y desbloqueada es que si en la circunscripción 1 del Distrito Nacional yo tengo 6 representantes, ¿por qué me obligan a votar por uno si mis representantes son 6? Porque eso dice la Constitución. Donde se dirigen 2 o más, tiene que haber representación de la minoría precisamente para eso. Es decir, la forma en que está concebida la Constitución Dominicana es para que nadie, absolutamente nadie, pueda tener una mayoría absoluta, porque es violatoria a la Constitución. Artículo 81 y artículo 81 de la Constitución y 209 numeral 2. Si yo le digo tanta cosa buena a la Constitución, ¿por qué hay que modificarla? Porque... No, yo no estoy diciendo que se modifique la Constitución, yo lo que estoy diciendo es que se cumpla, pues yo estoy de acuerdo con esa Constitución, no hay que modificarle nada, es que se cumpla. Es que la Constitución dice que nadie puede sacar los 5 diputados de una provincia, ni los 2 de una provincia, ni los 7 del exterior. Es la Constitución que dice eso, que no es posible eso. Es decir, porque la Constitución dice textualmente, donde se eligen 2 o más, tiene que haber la representación de la minoría. Si tú sacaste 99 y yo 1, yo tengo que estar representado. Claro. Porque esa es la democracia. Entonces, lo otro es, y el método, obviamente, que hay que cambiar ese método, porque estamos en el mismo método de arrastre. Claro. Estamos en el arrastre, un diputado saca 40,000 votos y yo saco 10 y él me arrastra y me lleva a mí. Entonces pongamos la lista de nuevo. Entonces eso no tiene sentido. Es decir, que nosotros buscando soluciones democráticas siempre damos como el paso para atrás. La democracia se resuelve con más democracia. Entonces yo pienso que la sociedad dominicana tiene que abocarse. José Horacio y nosotros vamos a presentar en estos días un proyecto que modifica todo eso, pero hay que resolver el tema de la boleta. ¿Y da tiempo? No, lo depositaremos, porque estamos hoy discutiendo un tema de carcelación, que ese es otro tema, que nosotros anduvimos toda la cárcel, la Procuraduría General de la República abandonó a su suerte el tema penitenciario. ¿Existe eso? No lo abandonó a su suerte. Tienen otras preocupaciones. Bueno,
pero esa es una preocupación, porque déme unos datos que me lo dio incluso la Procuraduría. El 31%, atención país, como dicen aquí, ¿no? El 31% de los procesos que se están conociendo en los tribunales penales en la República Dominicana es homicidio. 31% homicidio. El 89% de los homicidios están cometiendo jóvenes menores de 25 años. Jóvenes menores de 25 años. El promedio de los que están recluidos en prisión de los 26 son 24 años. Entonces, ¿qué está pasando con la juventud de nosotros? Tiene que ir a una semanal, pero ya llegó. ¿Qué atención le vamos a poner a la juventud de nosotros? Juan Dionisio, de verdad, gracias. Primera parte de una entrevista que vamos, lo queríamos hace mucho, pero él estaba de viaje, después te va a contar. Y ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, que se hace sentir ya. Iluminada tiene ahí su pandilla. Su tropa. Su tropa, sí. Pandilla. Don Gato tenía una pandilla. Tropa. Y muy buena. ¿Verdad que sí? Estaba Matute, que nunca pudo comer. Exactamente.